olvidé decirlo de las pausas. Buenos días, buenas noches, buena madrugada. No sé cuándo lo estarán viendo. Esta cuarentena nos desordena un poco, pero a la vez nos propone nuevos desafíos y nuevas estrategias didácticas. En este sentido vamos a hacer un video introductorio a un tema con algo de contenido histórico, ¡Qué bien! mucho meme ¡Qué mal! y algunas referencias también al mundo artístico del cine, teatro, etc. ¿Ya puedo irme? La intención con todo esto es que podamos mantener una continuidad, que podamos compartir conocimiento y que no salgan de sus casas. A la casa. A la casa. Empecemos. Hablemos sobre la Revolución Rusa. Esta revolución es el primer cuestionamiento general al sistema capitalista. Más allá del juicio que nos merezca, los acontecimientos ocurridos en 1917 son dignos de ser estudiados e investigados. La acción conjunta de obreros, campesinos y militantes políticos pone fin a uno de los gobiernos más autoritarios. Si la Revolución Francesa marcó todo el siglo XIX y marcó una era de revoluciones, esta revolución va a marcar el siglo XX. Vamos a ver tres grandes momentos. Uno, la situación inicial, el contexto, las causas que generan esta revolución. Dos, las revoluciones de 1917 y el momento insurreccional. Y tres, el gobierno de los soviets, las primeras medidas del gobierno revolucionario. 1. La situación inicial en Rusia es que para mediados del siglo XIX, el 90% de la población campesina se encuentra en condiciones de pobreza, explotados por una dinastía zarista, la dinastía Romanov. A su vez, el capital imperialista genera una incipiente industrialización en las ciudades, dando lugar al proletariado urbano, proletariado, obreros, obreras, trabajadores. Esta caracterización puede denominarse desarrollo desigual y combinado, es decir, mientras el campesinado se encuentra trabajando en condiciones de atraso, el capital imperialista genera concentraciones obreras e industriales. ¿Quiénes se oponen a esto? ¡Todo este maldito sistema está mal! Se oponen a todo esto los intelectuales comprometidos con la política, llamados la inteligencia rusa, y se están formando las organizaciones y partidos de obreros y de campesinos que tienen como principal objetivo la agitación política de masas, la discusión de la teoría revolucionaria y la difusión de estas ideas. Emerge entre estos personajes la figura de Lenin. ¡Muere el capitalismo! Algunos de los hechos más importantes de esta época son: en 1861 asesinan a Alejandro II. Alejandro II lo reemplaza Alejandro III. A Alejandro III lo intenta asesinar el hermano anarquista de Lenin. Por este motivo lo ejecutan, pero no consigue asesinar a Alejandro III. Alejandro III muere por sus propios medios y lo reemplaza Nicolás II. Nicolás II va a ser el último zar. En 1904 estalla la guerra ruso-japonesa. Esta guerra muestra las debilidades del gobierno zarista y genera una ola de protestas. Nicolás II, el último zar, ahora también lo vamos a llamar Nicolás el Sanguinario, ya que reprime ferozmente estas manifestaciones, dando lugar al Domingo Sangriento. El Domingo Sangriento puede ser considerado el inicio de la Revolución Rusa, ya que da lugar a la Revolución de 1905. En 1905 se producen huelgas masivas, levantamiento de marineros contra oficiales. Frente a esto, Nicolás II autoriza la creación de un parlamento, la Duma, y una constitución, pero ninguna de estas viene a dar respuesta a las necesidades de las masas. Se crean los primeros soviets. Los soviets son espacios de organización, discusión y decisión de trabajadores, son consejos, son asambleas. Al cabo de poco tiempo consiguieron representar a más de 250.000 trabajadores en Petrogrado. Petrogrado es lo que conocemos como San Petersburgo, antes también fue Leningrado, antes también fue San Petersburgo. Entre los soviets emerge la figura de Trotsky. Por si no faltaban conflictos, en 1914 estalla la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Después vamos a tratar de hacer un video sobre esto. La decisión del zarismo de participar en esta guerra debilitó la estructura productiva, trayendo más hambre y dejando en una muy mala situación tanto al campesinado como a trabajadores. La participación en la guerra mundial imperialista se transformó en una guerra civil interna. La sociedad se levantó contra el zarismo con mucho más fuerza esta vez. Revolución de 1917. Si hay un hecho característico de las revoluciones es la irrupción de las masas en los acontecimientos históricos. Rusia había tenido la revolución de 1905 y en 1917 a falta de una tiene dos, la de febrero y la de octubre, que en realidad en nuestro calendario gregoriano de hoy serían en marzo y en noviembre, pero seguimos llamándole la revolución de febrero y octubre porque los acontecimientos históricos superan a los calendarios. Pero sí me parece interesante para contarles que
La Revolución de Febrero inicia el 8 de marzo con la movilización de mujeres. A esto se le suman todos los sectores de la sociedad. El campesinado porque quería las tierras, los soldados porque querían dejar de ir a una guerra imperialista que sentía que no les pertenecía. Y por otro lado, los obreros que querían dejar de pagar las consecuencias con miseria y hambre. Las consignas claras: pan, paz y tierras. Al cabo de un tiempo se generalizan las huelgas masivas, paro general, y terminan derrocando al gobierno zarista. Nicolás II abdica. Pausa. Seguimos. Si bien dijimos que algo característico de las revoluciones es la irrupción de las masas en los acontecimientos históricos, no lo hacen con un plan detallado de lo que va a ocurrir, sino más bien con la certeza de lo que está en ese entonces es insoportable. En este sentido es que el poder recae en un gobierno provisional. Y ahí aparece la figura de Kerensky y la política de los mencheviques. Los mencheviques es una escisión del Partido Socialdemócrata ruso que quiere construir una sociedad burguesa industrializada y con principio democrático al estilo de la Revolución Francesa, para que luego esto entre en contradicción y llegar así al socialismo. Pero el gobierno provisional no está solo, sino que hay otro poder que lo limita y cogobierna, que es el Soviet de Petrogrado. Esta situación se denomina de doble poder o dualidad de poderes, que es inestable, es de tensión y por lo tanto tiende a resolverse pronto. En los soviets, la política que está predominando y está ganando espacio es la de la otra escisión del Partido Socialdemócrata ruso, el sector más radical y más revolucionario, que es la de los bolcheviques. Sobre todo después de que Lenin vuelva del exilio, cambie su postura y reoriente su organización política con una consigna clara: todo el poder a los soviets. A partir de ahí los soviets empiezan a decidir qué hacer, planificar cómo hacerlo y deciden tomar el poder. A partir de la planificación y organización sucede algo inédito, que es la toma del poder en octubre sin hechos de violencia. El gobierno de los soviets. El 25 de octubre a las 10 horas se conoce la proclama que dice más o menos así: el gobierno provisional ha caído, los soviets obreros han tomado el poder. Procederemos a la paz inmediata, a la abolición de la propiedad de la tierra por parte de los terratenientes, el control obrero industrial y la creación del gobierno de los soviets. Leo un poco de ruso. ¡Mira esta extraña escritura al revés! El gobierno revolucionario hace eco de las urgencias de la sociedad que el gobierno provisional no estaba haciendo, a través de dos decretos: el decreto de paz y el decreto sobre las tierras. A su vez comienza esta transformación radical de la sociedad con medidas como la nacionalización de la banca, el control obrero industrial, la jornada máxima de 8 horas, la supresión de los privilegios de la nobleza y la iglesia, y algunas otras medidas que hoy llamaríamos de género, como la creación de guarderías y lavanderías para que el trabajo doméstico no recaiga en trabajo no remunerado sobre las trabajadoras, y el aborto. A su vez se encuentra con un montón de dificultades propias del atraso de Rusia, entre ellas la electrificación, la alfabetización. La mayoría de la población rusa no sabía ni leer ni escribir, y los objetivos de la revolución también dependían de que se traslade al ámbito internacional, y esto no pasa. De hecho, había muchas expectativas puestas en la revolución alemana que fracasa. A esto se suma la Tercera Internacional Comunista, que después vamos a ver en detalles, y sobre todo una guerra civil donde 14 potencias invaden Rusia y el ejército rojo tiene que resistir esto. Con todos estos problemas, y para ir terminando esta introducción, en 1924 muere Lenin y cambia bastante el rumbo de esta revolución. Para cerrar, me parece importante 3 puntos, 3 conclusiones. Uno, por un lado, Rusia resuelve todos estos problemas y pasa de ser una de las naciones más atrasadas a ser una de las 2 superpotencias mundiales a partir de la concentración de los medios de producción. Pero por otra parte se encuentra con un montón de otros problemas que vamos a ir profundizando y viendo. 2, la acción conjunta organizada de masas consigue derrocar a uno de los gobiernos más autoritarios y represivos de la historia, como el zarismo. Y 3, esta revolución pone en pie una forma alternativa al capitalismo que va a marcar todo el siglo XX. Desde inicios, como vimos, en 1922 se inaugura la URSS, la Unión Soviética, hasta finales de siglo, en 1991 se disuelve. Si quieren, hay un video sobre Guerra Fría al respecto. Bueno, hasta acá Revolución Rusa, espero que les sirva, lo hice con mucho esfuerzo y mucho
cariño hacia ustedes y vemos cómo nos vemos, cómo seguimos. Dejo algunas actividades y estamos en contacto. Esta segunda parte damos vuelta. Lo de la pausa no va a funcionar. Evidente que los acontecimientos de 1919 es 1917.